Ahora hablamos de esos 32 países integrantes de la Organización del Atlántico Norte que aprobaron por unanimidad un histórico compromiso para elevar el presupuesto en defensa hasta el 5% de su Producto Interno Bruto, un 3,5% para gasto militar y un 1,5% para ciberseguridad, infraestructuras, con plazo hasta el 2035. La decisión tras la reunión de 2 días obedece a las exigencias de la administración Trump para que los socios europeos inviertan más recursos en la defensa común. Para algunos significa un paso trascendental en la estrategia de rearme de Occidente. Los aliados identifican a Rusia y el terrorismo como los mayores desafíos para la seguridad y la estabilidad en el futuro. Andrés Gil tiene un informe. Andrés. Hola, muy buenas noches. Esta declaración alcanzada hoy por los países integrantes de la OTAN, los 32 mayores, más potentes países en materia militar en el hemisferio occidental, significa que se consolida la estrategia de rearme de Europa y de Occidente luego de 5 décadas de desescalar el armamentismo tras el fin de la Guerra Fría. Es decir, Europa, los aliados de Estados Unidos en defensa en el Atlántico Norte deciden incrementar su gasto militar, deciden armarse mucho más. 5% del Producto Interno Bruto anual es lo que tendrá que invertir cada uno de los integrantes de la OTAN para poder hacer parte de la defensa común. Y este acuerdo se logra pese a que el gobierno de España del presidente Pedro Sánchez se negó a llegar a ese 5% y propuso quedarse en el 2,1%. Hay en este momento unanimidad por parte de todos los integrantes de que hay que fortalecer la seguridad, puesto que Rusia y el terrorismo siguen siendo las principales amenazas para la estabilidad de los aliados a futuro. En medio de esta reunión de la OTAN, el secretario general Mark Rutte tuvo palabras muy elogiosas para con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nos mantenemos unidos en la OTAN, la alianza defensiva más poderosa de la historia mundial. La historia ha demostrado que América del Norte y Europa trabajando juntas son una combinación ganadora. Presidente Trump, querido Donald, usted hizo posible este cambio. Su liderazgo en este asunto ya ha generado $1 billón en gastos adicional de los aliados europeos desde el 2016. Y las decisiones de hoy generan billones más para nuestra defensa común, haciéndonos más fuertes y más justos al igualar el gasto entre Estados Unidos y sus aliados. Y durante este encuentro de presidentes de la OTAN en la ciudad de La Haya, en Países Bajos, el presidente Donald Trump se refirió a los efectos, según él, graves y devastadores de los bombardeos de este fin de semana por parte de las fuerzas de Estados Unidos sobre las instalaciones nucleares de Irán. No van a pelearse entre sí, ya están hartos. Han tenido una pelea fuerte, como 2 niños en el patio de un colegio. Ya sabes, se pelean como locos. No puedes detenerlos. Déjalos pelear 2 o 3 minutos, luego es más fácil detenerlos. A su turno, el primer ministro británico Keir Starmer destacó que este nuevo pacto entre los aliados para incrementar el gasto militar, el gasto en defensa, significará que la alianza será la más poderosa y fortalecida de toda la historia. Con el Reino Unido a la cabeza, los aliados de la OTAN han acordado un nuevo compromiso de inversión en defensa, que eleva el gasto en defensa y seguridad al 5% del PIB para 2035, haciendo a la OTAN más fuerte, más justa y más letal que nunca. Y en medio de las discusiones para lograr el acuerdo, el gobierno de España había pedido a la OTAN, el gobierno de Pedro Sánchez había solicitado que su país tan solo aportase el 2,1% del Producto Interno Bruto anual para armamento. Dijo el presidente Pedro Sánchez que a pesar de esa cifra cumplirían con las capacidades requeridas por la OTAN. Ante esta postura, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que España es un problema. Sánchez le respondió: no se vieron hoy durante la cumbre en La Haya. Creo que España es terrible por lo que ha hecho. No, yo sí, bueno, es el único país que no paga el 100%. Quieren quedarse con el 2%. Me parece terrible. Y ya sabes, les va muy bien. La economía va muy bien y podría hundirse si algo mal ocurre. Eres el único país que no está pagando. No sé cuál es el problema. Creo que es una lástima, así que lo compensaremos. ¿Sabes qué vamos a hacer? Estamos negociando un acuerdo comercial con España. Vamos a obligarles a pagar el doble y lo digo en serio. Voy a negociar directamente con España, lo haré yo mismo. Si hay países que quieren gastar o invertir el 5, el 6, el 7%, nosotros no podemos ponerlo eso en duda ni en cuestión, respetando su soberanía.
Aquí la clave es responder a las capacidades que se nos proponen y que acordamos con la OTAN. Por tanto, bueno, cada 4 años se ha hecho ese ejercicio, hemos cerrado ese acuerdo el pasado 5 de junio y, por tanto, pues hasta el 2029 efectivamente no se hará una renovación de esas capacidades, pero la previsión que tenemos, en efecto, es del 2,1%. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acudió a la cumbre de la OTAN en calidad de invitado. Su país sigue empeñado en que la Alianza Militar del Atlántico Norte lo reciba como integrante de pleno derecho, pero Rusia, ya lo saben ustedes, se ha opuesto sistemáticamente. El presidente Volodymyr Zelensky tuvo hoy un encuentro bilateral con el presidente Donald Trump, luego de anteriores encuentros en los que había habido mucha fricción. Él es muy agradable, la verdad. Ya sabes, hemos pasado por momentos difíciles, pero no podría haber sido mejor. Creo que le gustaría que esto terminara. Sí, creo. De la reunión deduje que le gustaría que esto terminara. Creo que es un buen momento para ponerle fin. Voy a hablar con Vladimir Putin para ver si podemos ponerle fin. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó que Europa está dispuesta a incrementar su gasto militar hasta el 5% del Producto Interno Bruto anual por cada país al 2035, pero que no se le puede pedir más inversión a los países europeos, puesto que también están enfrentando una guerra comercial. Existe una amenaza rusa. Les dije hace un par de meses a nuestros conciudadanos que desde hace años vivimos la tercera guerra rusa en Europa, lo que conlleva esta amenaza. Después de Georgia y Crimea, la guerra de agresión de febrero de 2022 nos permitió identificar muy claramente esta amenaza a largo plazo. Y por eso nos estamos rearmando, porque esta amenaza está en nuestras fronteras. En el 2029, los países integrantes de la OTAN revisarán el avance de sus metas en inversión y fijarán posiblemente nuevos porcentajes del Producto Interno Bruto que tengan que invertir para poder mantenerse a salvo y seguros de manera conjunta. El próximo año, en el 2026, habrá un nuevo encuentro de los presidentes, jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes de la OTAN. Eso será en Turquía. Información desde Madrid, una feliz noche y un abrazo para todos. Gracias, Andrés. Igualmente para usted. Quiero saludar en esta parte del programa a nuestro primer invitado, Steven Donahue, director de McClarty Asociado, fue asesor de seguridad en la Casa Blanca. Steven, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Iraña. Steven, comencemos por un triunfo para la administración Trump, haber logrado el compromiso de aumentar los gastos en defensa. Por supuesto, esto es algo que el señor Trump ha tenido como una meta desde hace muchos años, porque él tiene la percepción de que Europa, que cuando OTAN comenzó, no tenía los recursos para protegerse, ya sí están en condiciones de poder pagar más y que los Estados Unidos no debe estar pagando por la defensa de Europa, especialmente hoy día cuando la amenaza principal que enfrentan son los europeos por parte de Rusia, que atacó a Ucrania. Así que para él es importante, ha sido importante que los europeos le pongan más atención y más recursos a su propia defensa, y eso es algo que han logrado. Digamos que lo estamos viendo allí desde la perspectiva, evidentemente, de un triunfo para la administración Trump. Es un fortalecimiento, como decía el secretario, es un fortalecimiento para la organización en sí. ¿Tú cómo lo ves? Por supuesto, porque hay que ponerlo en el contexto de que Rusia ha hecho un ataque contra uno de los países vecinos y es clara su intención de conquistar a más territorio, incluso a otros países en la región, algunos de ellos miembros de la OTAN. Y eso es una amenaza que no habíamos visto tan descaradamente como lo hemos visto en los últimos 3 años, y los europeos tienen que ponerle atención a este tema. Muchos ya han comenzado a ver los hechos como son y han incrementado sus gastos en defensa. Los otros, ahora sí, bajo presión del grupo, tienen que comprometerse también para poder estar en condiciones de defenderse sobre un futuro ataque ruso. ¿Cómo queda
España, Steven, el único pareciera disonante de todo este acuerdo prácticamente global dentro de quienes forman parte de la OTAN, diciendo que no va a aumentar, aunque leía hace un rato, antes de comenzar el programa justo, que Giorgia Meloni decía, no es verdad, España firmó como Italia el 5%, sin embargo no fue lo que expresó Pedro Sánchez. Habrá que ver cómo resulta, pero el señor Trump fue muy claro, si España no quiere llegar a la misma meta, a los 3.5 y 1.5, pues creo que el señor Trump va a imponer aranceles que van a causar un daño enorme hasta que España se ponga las pilas y acepte que ese es el nivel de gasto necesario para este momento para los miembros de la OTAN. En algún futuro todo eso pueda cambiar cuando la amenaza rusa vaya a cambiar, pero por el momento eso es lo que es importante y son gastos que tras los próximos 10 años tienen que llegar a esa cifra, y creo que eso es algo que todos los países tienen que aceptar o decidir bajarse del club. Rusia terminó de alguna manera unificando la OTAN. ¿Posibilidades, Steven, de que Ucrania más tarde o más temprano termine formando parte de la organización? Yo creo que es probable. Creo que lo que ha hecho Rusia ha sido muy contraproducente para sus propios propósitos. Y lo que ha ocurrido es que el mundo ha visto quiénes son los rusos, cuáles son sus intenciones reales, y ya hay un rechazo total sobre eso. Y una de las maneras para poderse proteger de una situación como la que se ha presentado por parte de Rusia es ser miembro del club. Y yo creo que Ucrania tiene ese anhelo, y los países europeos, habiendo visto el beneficio de poder apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia y así desgastar a las fuerzas rusas y a la economía rusa, demostrar que el equipo ruso no sirve. Eso les ha ayudado a los europeos poder formar una unión de la OTAN más fuerte, y añadir a Ucrania tiene todo el sentido del mundo, especialmente habiendo visto la capacidad de sus tropas, la ingenuidad de su tecnología y el uso de sistemas nuevos que Ucrania ha traído a la batalla. Todo eso podría ser de uso y muy bienvenido por parte de la OTAN en un momento futuro, y Rusia, debilitada como está, no va a poder, creo que no va a poder decirles que no. Una última pregunta, Steven. Hay quien piensa que esto es el inicio nuevamente de una carrera armamentista. Bueno, por el momento sí, pero hay que ponerlo en el contexto de que durante los últimos 30 años la mayoría de los países europeos no estaban fortaleciendo sus defensas, y vieron la facilidad con el cual un país vecino cayó en un combate completo nacional por parte de un vecino ruso, y tenían que llegar a una situación donde podían enfrentar esa posibilidad en sus propios países. Si uno ve la situación en Polonia, en Lituania, Estonia, son países que de veras se sientan amenazados, y ellos están rápidamente subiendo su gasto para poderse proteger si fuese el caso que ellos sean los próximos que Rusia atacaría. Evidentemente. Steven, qué gusto tenerte en el programa. Gracias por acompañarnos como siempre. Muy buenas tardes, Idania. Igual para ti. Buena tarde, un gran abrazo. Steven Donoghue, director de McClarty Asociado y ex asesor de seguridad de la Casa Blanca.